Hermanos, buenos días. Pero discúlpenme, voy, pongo, quito, vengo pero ya, vamos a empezar. Gracias a Dios, mis hermanos, porque el Espíritu del Señor se mueve en esta reunión. Sí, diferentes hermanos han compartido sobre el tema que yo quisiera compartir con ustedes en esta ocasión. Es un tema que a veces pudiera convertirse en un tema muy emotivo, ¿sí? Pero normalmente para el que lo experimenta, cuando las circunstancias son favorables, cuando se habla de este tema, normalmente siente un entusiasmo y un deseo de gritar amén. Pero pasa la otra parte, que es un tema que cuando alguien se encuentra enfrentando luchas, adversidades, enfermedad, alguna pérdida, es un tema que a veces es complicado asimilar y más aplicar. Esta mañana, mis hermanos, quisiera que estudiáramos juntos sobre este tema, que el cristiano es llamado a luchar por él. Sí. Y el tema de esta mañana, mis hermanos, es sobre el gozo. Sí. Ahorita cantábamos que aunque las circunstancias fueran adversas, dice el escritor, yo me gozaré, yo tendré gozo. Y les digo, cuando cantamos esto en un ambiente o en un entorno donde todo es favorable, hasta pareciera muy fácil o incluso con gozo lo cantamos. Pero cuando las circunstancias son adversas, qué difícil es cantar sobre el gozo. Cantábamos también sobre esto, ¿sí? Que decía que cuando todo está bien, pues a veces es muy sencillo cantar sobre el gozo, pero cuando las circunstancias son contrarias, es cuando el creyente enfrenta la lucha, ¿sí? De tener gozo. Pero antes de empezar, necesitamos la dirección del Señor para que sea Él el que dirija su palabra y no sea el humano, porque hay demasiada imperfección en nosotros, pero su palabra es perfecta y esa es la que vamos a pedirle a Él y clamar para que sea la que llegue a nuestras vidas. Y Señor, queremos poner este tiempo en tus manos. Señor, tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Tú conoces si hay alguien que está experimentando, que siente ese gozo, y agradecemos, Señor, por nuestros hermanos que se gozan, porque las circunstancias pudieran ser favorables, o no. También pedimos por aquellos hermanos que a pesar de las pruebas mantienen ese gozo. Pero también, Señor, rogamos por nosotros, que muchas veces cuando las circunstancias no son favorables, viene el desánimo, viene la tristeza, viene la falta de esperanza. Señor, queremos aprender de ti sobre el gozo del Señor, que dice tu palabra es nuestra fuerza. Ponemos este tiempo en tus manos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a empezar, mis hermanos, no sé qué fue eso. Vamos a empezar. Gracias. Si pudiéramos poner un título a este mensaje, escogí El gozo del Señor es nuestra fuerza. Pero este título está tomado de un pasaje de la Escritura. Vamos al libro de Nehemías. Sí, está previo a Esther, Nehemías, está Esther, está Job, Salmos. Entonces, más o menos en ese contexto, vamos al libro de Nehemías, capítulo 8, y vamos a encontrar acerca de el gozo del Señor. Mis hermanos, es muy importante que como creyentes identifiquemos que ese gozo que habla Habacuc, ese gozo que el Señor Jesucristo habló a sus discípulos, no es el gozo que ofrece el mundo, o la alegría que ofrece el mundo.
El gozo que mantiene al creyente firme aún en la adversidad, aún en la prueba, es el gozo del Señor. Sí. Vamos a Nehemías capítulo 8 y vamos a leer del versículo 8. Y fíjense qué interesante, mis hermanos, es esto que vamos a ver aquí. Porque hay muchas cosas y muchas veces, ¿cuántas veces, mis hermanos, hemos estado expuestos a la lectura de la Escritura? Sí. ¿Cuántas veces, cuántos años, cuántos minutos, cuántas horas a lo largo de nuestro caminar en el Señor, cuántas veces hemos estado expuestos a la palabra? Y yo creo que diríamos muchísimos, muchísimo tiempo. Dice en el versículo 8, hablando del pueblo, y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Sí. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escribía, y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Mis hermanos, ¿cuántas veces en un momento donde tú has estado enfrentando una prueba, se ha acercado a alguien y te ha dicho: no estés triste, ten gozo? ¿Cuántas veces cuando enfrentamos una prueba y una tribulación, escuchamos en el mensaje de la Escritura que se nos anima a tener gozo? Pero no hay ese efecto en nosotros. ¿Por qué? Y se los digo porque yo he experimentado eso mismo. He experimentado el que incluso estar compartiendo acerca del gozo, pero estar luchando por tenerlo. Y así estaba el pueblo, ¿sí? Cuando el pueblo, pero fíjense, dice que el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Es decir, lo que ellos escuchaban de la Escritura tenía un impacto en la vida de cada uno de ellos. Pero ¿cómo es esto? Ahorita mencionaba sobre el tiempo que hemos estado expuestos a la palabra de Dios. Fíjense cómo dice aquí la Escritura, que leían el libro, así como lo hacemos nosotros, ¿sí? Y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Sí. No solamente era leerlo, ¿sí? No solamente era como a veces hacemos nuestra lectura diaria, pues leerlo para cumplir una lectura. Dice aquí la Escritura que este pueblo, ¿sí?, leía y le ponían el sentido para entender lo que leían. Sí. Mis hermanos, la invitación, no solamente en este mensaje, sino la invitación cada vez que nos exponemos a la Escritura, no lo hagamos como una rutina, no lo hagamos como una obligación, ¿sí? No lo hablamos como una tradición, sino hagámoslo en el sentido que causó el efecto en este pueblo, para que la Escritura causara el efecto de contritar, de mover arrepentimiento a este pueblo. Era porque cuando ellos escuchaban, leían lo que decía la ley, le encontraban un sentido en su vida. No era, es que esto es para Juan, esto es para fulanito, esto es para... Porque a veces es muy sencillo que cuando escuchamos la predicación, escuchamos o vemos un texto, pensamos en quién más pudiera aplicarle. Pero en la Escritura, aquí vemos que este pueblo encontraron el sentido de lo que la Escritura decía para ellos mismos. Y entonces es cuando viene Nehemías, el sacerdote, y los levitas, y les dicen al pueblo: no estén tristes, no estén tristes. Mi hermano, yo no sé cómo te encuentras el día de hoy, pero sí sé que a lo mejor has experimentado o experimentarás tristeza. Sí. Jamás
encontramos en la Escritura que el Señor haya dicho que el creyente no habría de sufrir persecución. Sí. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Mis hermanos, el enemigo, Satanás, es tan astuto que busca siempre distractores para que el hombre encuentre el verdadero propósito de la vida, para que el hombre o la mujer encuentre el propósito o el fundamento del gozo. Y pongo un ejemplo. En el mundo, ¿sí?, encontramos que el mundo ofrece para el mundo alcohol, y la gente cuando toma, cuando está en fiestas, cuando está en el círculo de amistades, el mundo tiene euforia y podríamos decir están contentos. Pero ¿qué pasa una vez, valga la redundancia, que pasa el efecto del alcohol? Vuelve la realidad. ¿Qué pasa cuando ya no están los amigos? Vuelve la realidad. Eso es lo que Satanás ha puesto en el mundo para distraer al mundo, pero también lo hace con los creyentes. Satanás sabe que él no puede quitar, no puede robar la salvación que Dios le ha dado a cada uno de sus hijos. Satanás sabe que no puede quitar ese regalo que el Señor ha dado al que lo ha recibido. La salvación no se pierde. Pero ¿saben qué sí puede hacer Satanás? Puede hacer que el creyente viva su vida en Cristo sin gozo. Satanás sí puede robar tu gozo. ¿Sí? El gozo es un fruto del Espíritu. Y vamos a ver a través de estos pasajes cómo el creyente es llamado a cultivar, primero a encontrar la fuente del verdadero gozo, pero después a cultivar, a luchar todos los días por mantener el gozo. Y digo que Satanás también se ha infiltrado con los creyentes a través de iglesias emocionales, ¿sí? Así como lo hace con el mundo, dando recursos temporales, así lo hace con las iglesias. Busca recursos temporales para que la gente esté contenta por un tiempo. Que la gente se sienta a gusto, alegre. Sí. Pero todo es igual como con el alcohol. Una vez que pasa el culto emotivo, una vez que la gente se va a su casa, una vez, ¿sí?, que ya se sale de la parte emotiva, ¿qué viene? El desánimo, la tristeza, ¿sí? Satanás quiere, hermanos, robar tu gozo. David, a causa de su pecado, experimentó esto. David, a causa de su pecado, él experimentó el perder el gozo. Mis hermanos, yo he enfrentado la misma situación y sé que tú posiblemente también la has enfrentado, de venir a esta reunión y no encontrar la plenitud que el Señor quiere darte a través de saberte hijo de Dios. Pero ¿qué hizo David? David sabía, no le pidió al Señor, Señor, vuélveme ese bebé que perdí. Señor, vuélveme, ¿sí?, a mis hijos que a causa de mi pecado también perdí. ¿Qué le pidió David a Dios? Vuélveme el gozo de tu salvación. Mis hermanos, si David necesitaba clamar a Dios pidiéndole el gozo, ¿cuánto más nosotros tenemos que clamar todos los días a nuestro Señor, rogándole porque esté en nosotros el gozo, no de las circunstancias, el gozo de su salvación? Por eso el título
el gozo del Señor es nuestra fuerza. Mis hermanos, tenemos que reconocer que todo cristiano enfrentamos una lucha por ese gozo. Sí. El fundamento del gozo, y vamos a ver ahorita algunos aspectos, mis hermanos, el fundamento del gozo debe ser el gozo del Señor. Y ahorita vamos a encontrar esas partes que componen este fundamento. Sí. Pasamos a la siguiente diapositiva y vemos dos imágenes aquí. Sí. A veces nuestra vida es como esos barcos, ¿no? A veces nuestra vida enfrenta calma, quietud, bonanza, pero luego vienen las tormentas, pero luego empiezan los problemas en el trabajo, los problemas económicos, los problemas en la iglesia, los problemas en el matrimonio, los problemas con los hijos, y empiezan esas circunstancias que muchas veces las usa el enemigo, muchas veces son consecuencia de nuestros actos, o muchas veces, como en el caso de Job, son cosas que el Señor permite para probar nuestra fe. Pero nuestra fe está rodeada de esas pruebas. Pero aquí, a lo mejor para los que no alcanzan a ver bien, vemos dos barcos en medio de una tormenta, pero un barco está anclado en la roca y otro barco está anclado en arena. Y quiero poner esos fundamentos en donde está anclado nuestro gozo. Para esto, mis hermanos, vamos a Lucas capítulo 10 y vamos a encontrar en este pasaje cómo el Señor habla acerca del gozo. ¿Sí? Cómo el Señor habla acerca de lo que a Él le provocaba gozo. Dice en Lucas capítulo 10, cuando el Señor manda a los 70, ¿sí? Y recordemos que estos ya son los momentos previos a que el Señor Jesucristo fuera prendido. Él ya sabía hacia dónde iba, hacia ese Calvario, pero manda a los 70. Y vienen los 70, ¿sí? Dice versículo 17 del capítulo 10, volvieron los 70 con gozo. Mis hermanos, ¿cuántos no quisiéramos ir y venir en nuestra vida y regresar con gozo? Así quisiéramos que fuera nuestra vida. Así quisiéramos que fuera la vida del creyente que va, viene, va y cumple lo que el Señor le pide, regresa y regresa con gozo. Y llegan estos hombres, ¿sí? Muy sorprendidos de lo que el poder de Dios podía hacer a través de ellos. Y le dicen, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Sí. No sabemos qué experimentaron estos hombres, pero ellos habían sido enviados a predicar. Pero incluso el Señor Jesús les había dicho que incluso en algunos lugares iban a ser rechazados. Sí. Pero estos hombres experimentaron en la obediencia y el servicio al Señor, experimentaron que aún los demonios se les sujetaban. Y venían muy contentos, muy contentos. Y el Señor les dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Mis hermanos, el gozo, ¿sí?, de estos hombres estaba fundamentado en lo que ellos habían podido hacer o lo que Dios hizo a través de ellos. ¿Sí? Y hoy en día, mis hermanos, obviamente esto ya no sucede. Ya nosotros no podemos sacar demonios, no hacemos, porque el Señor hoy en día actúa de otra manera.
¿sí? Pero el peligro que corrían estos hombres es el mismo que corremos nosotros. A veces nuestro gozo viene, ¿sí?, por el ministerio que hacemos. A veces tenemos un ministerio de escuela dominical y podemos sentir, tenemos un ministerio en la música, o tenemos un ministerio o un servicio a la iglesia de cualquier forma. Y a veces podemos experimentar, ¿sí?, gozo cuando los resultados son favorables. A veces el evangelista puede experimentar gozo cuando ve que vienen muchos al Señor. A veces los ancianos o los pastores pueden experimentar cuando se predica la palabra y la palabra de Dios trae ese efecto en la iglesia, ¿sí? Y puede venir un gozo, que el Señor no dice que está mal tenerlo, pero lo que el Señor les está diciendo a estos hombres, que su gozo no puede estar fundamentado en los resultados de su trabajo por el Señor. Porque ¿qué pasa cuando no se dan? ¿Qué pasa si tú a tus hijos, a tu familia les hablas del Señor y no se convierten? Si tu gozo está esperanzado o fundamentado en el resultado, ¿saben qué va a pasar cuando no suceda? Vendrá el desánimo. Cuando nuestro gozo está fundamentado en que nuestro servicio sea visto y reconocido por los demás, ¿qué pasa cuando no hay reconocimiento? Viene el desánimo. Cuando nuestra búsqueda de una iglesia está fundamentado en lo que puedo recibir de la iglesia y no recibo lo que espero, ¿qué pasa con ese gozo? Sí. Por eso lo que la Escritura y el Señor Jesucristo le dice a estos hombres es: tu gozo no puede estar fundamentado en el resultado de la obra de Dios. Primero les dice que ese dominio, ¿sí?, esa potestad que les dio, viene de la victoria que Cristo tuvo. No era por algo que ellos hicieran especiales, era por lo que el Señor Jesucristo había hecho, ¿sí? Por eso dice: yo vi a Satanás caer del cielo, expulsado. Pero dice: no se regocijen del resultado de su servicio, del resultado de lo que haces por el Señor. Déjale el resultado al Señor. Deja que Él, ¿sí?, sea el que obre, el que se lleve la gloria y la honra cuando nosotros venimos, mis hermanos. Sí. Y lo diré abiertamente: ¿cuántas veces escuchamos que ya no queremos venir porque me desaniman, porque ya no hay amor, porque no se reconoce lo que yo hago? Ese es el peligro que el Señor estaba diciéndole aquí a los discípulos, ¿sí? El peligro aparece, ¿sí?, cuando nuestros resultados, ¿sí?, el problema surge cuando los resultados se convierten en el fundamento principal de nuestro gozo. Y el Señor les dice: no se regocijen, que eso no sea la causa de su gozo, pero lo que sí debe traer gozo a tu vida, dice: sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Sí. Mis hermanos, el fundamento del gozo del creyente, sí, el fundamento o el gozo que ni las circunstancias pueden derribar. El gozo del Señor, como dice Nehemías, una parte, y ahorita vamos a ver qué estructura el fundamento de este gozo, ¿sí?, es saber que somos parte de la promesa eterna de nuestro Señor. El gozo principal del creyente es saber que su nombre está escrito en ese libro.
¿Se acuerdan del himno que dice, cuando anuncie el arcángel que más tiempo no habrá y aclare esplendoroso, ¿cómo dice? Aquel lugar, el día final, cuando todos todos los salvados, gracias, se congreguen ante Dios. Bueno, ya estoy cambiando mejor la letra, pero dice, es más, déjenme se los leo, porque sí lo tengo aquí. Cuando allá se pase lista, ¿sí? Cuando anuncie el arcángel que más tiempo no habrá y aclare esplendoroso el día final, cuando todos los salvados se congreguen ante Dios, entre ellos yo también tendré lugar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre, yo feliz responderé. Los que tenemos más tiempo y mucho tiempo aquí, ¿se acuerdan lo que exclamaban algunos hermanos? A mi nombre yo feliz responderé, presente. Sí. Mis hermanos, el Señor Jesucristo dice, deja el resultado de la obra que tú haces por el Señor, déjasela al Señor, pero que tu trabajo, tu ministerio, tu servicio al Señor, no sea el fundamento de tu gozo. Tu gozo, el gozo del creyente, mis hermanos, que ni las circunstancias pueden mover, es saber que nuestro nombre está escrito en ese libro. Y ¿sabes qué, mi hermano? Ese libro no es un libro de registro como cuando vas a una boda o unos 15 años donde cada quien se registra de que estuvo ahí presente. ¿Sabes quién escribió tu nombre en ese libro? El mismo Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo fue cuando tú entregaste tu vida a Él, que Él escribió tu nombre en ese libro. Ni la muerte, ni la enfermedad, ni las pruebas, nada puede separarte del amor del Señor. Nada puede borrar tu nombre de ese libro. Mi hermano, gózate en esto. Gózate en que el Señor escribió tu nombre y pasará lista y vas a escuchar tu nombre. Cuando allá se pase lista mi nombre, yo feliz responderé. Presente. Mis hermanos, ¿tú crees esto? Mi hermano, mi hermana, ¿no causa en ti un gozo de saberte salvo? Que sabiendo, mis hermanos, que fuera cual fuera la prueba, tu nombre está en ese libro y un día serás llamado. Dice el Señor Jesucristo que en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu, versículo 21, después de decirles que el fundamento de su gozo no sea el servicio que hacen por el Señor, sino que son salvos. Después dice aquí, sí, perdón, me brinqué el 21, pero me brinqué el 19. Dice aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Mis hermanos, este versículo ha sido muy mal utilizado por muchas doctrinas y sectas. Sí, sobre todo de la prosperidad. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo cuando habló del daño? Dice, no teman por quien daña el cuerpo. Sí. Lo que la Escritura aquí está diciendo, cuando dice, nada te dañará, es decir, tu alma, la eternidad que Dios ha prometido a sus hijos. Sí. Por más que pudiera el cuerpo ser dañado, por más que pudiera ser castigado, nadie
Nadie puede dañar un alma que ha sido redimida por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Él no está hablando, y el que está escribiendo aquí es Lucas, y Lucas escribió y narró lo que padeció Esteban, lo que padeció Pablo más adelante. Esto no se trata de un bienestar físico, económico o emocional. El gozo del que habla aquí el Señor es esa protección que Él da a los que son suyos. Esa salvación, nada la puede dañar. Dice, ahora sí, regresando al 21, en aquella misma hora Jesús se regocijó en espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Mis hermanos, por gracia y por misericordia, el Señor te ha revelado y has conocido al Padre, al Espíritu y al Hijo. Sí. El conocimiento y la comunión del creyente con su Padre, con el Hijo y con el Espíritu es motivo de regocijo. El Señor Jesucristo dice que Él se regocijó en el Espíritu y alabó al Padre, porque dijo: todo esto lo escondiste de aquellos orgullosos que creían que no necesitaban nada más, y la revelaste. Sí. Cuando nosotros creímos en esa salvación, creímos en lo que la Escritura dice, el Padre se reveló, se mostró, y ahora tenemos una comunión perfecta con Él. Sí. Él ofrece a través del Espíritu Santo un consolador. ¿Por qué el Padre mandaría un consolador? Porque sabía que necesitaríamos consuelo. Porque Él sabía que en este mundo tendríamos aflicción. Pero lo que vemos es que en el Señor provocaba este gozo, ¿sí? Era esa comunión, esa revelación que Dios daría a través de su muerte, de su Hijo, hacia los hombres, para que pudieran ser salvos. Mis hermanos, qué mayor gozo, ¿sí? Mas alabes en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Dios. Sí. El verdadero gozo también está fundamentado en el conocimiento que el creyente puede y debe tener de su Padre, de su Salvador. A veces, cuando falta ese gozo, muchas veces, mis hermanos, es más fácil canalizar nuestra tristeza y nuestro desánimo en terceros agentes, en terceras personas, incluso en las circunstancias. Pero cuando vemos de raíz, cuando el creyente no experimenta el gozo que el Señor dice que es nuestra fuerza, es porque tal vez, y ese es un autoanálisis, ha descuidado esa comunión con su Dios. El Señor se gozó de esa comunión, de esa revelación que el Padre hizo hacia la humanidad. Sí. Tenemos abierta la Escritura, podemos ir a la Escritura y conocer a este gran Dios. Ese es el motivo por el cual el Señor Jesucristo se gozó. Ese es el motivo, otro fundamento por el cual el creyente debe vivir fortalecido en el gozo del Señor. Y el último, mis hermanos, sí, último del mensaje, pero podemos encontrar en la Escritura muchos fundamentos del gozo del Señor.
que las circunstancias no pueden averiar, que las circunstancias, incluso, mis hermanos, y creo que sí lo hemos platicado y lo hemos comentado, cuando Pablo escribe, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Mis hermanos, ¿desde dónde escribió Pablo eso? ¿Alguien se acuerda? De la cárcel. Pablo no escribió eso en una iglesia cómodamente sentado, con aire, ¿sí? En una iglesia amorosa, no. Incluso Pablo había dicho que lo habían abandonado. Y Pablo dijo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocíjense. ¿Cómo alguien encerrado, ya próximo a morir, abandonado, cómo puede alguien no solamente experimentar el gozo, sino decirle a todos los que escucharon y leyeron lo que él escribió, gócense en el Señor? Mis hermanos, si es difícil en la prueba experimentar el gozo, es más difícil invitar o animar a alguien a que esté gozoso. Pero ¿cómo lo hizo Pablo? Solamente porque él experimentaba el gozo del Señor. No el gozo de las circunstancias, no el gozo del reconocimiento, el gozo del Señor. El gozo de ese Señor que incluso sabiendo que para que el Padre fuera revelado, Él tenía que morir, Él se gozó por eso. Por eso Pablo dijo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y por último, mis hermanos, en este estudio, versículo 23, y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, eran 70 y les habla a ellos. Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Mis hermanos, los profetas del Antiguo Testamento anunciaron la gracia del Mesías. Nosotros, así como estos discípulos, nosotros que vivimos después de la cruz y de la resurrección, tenemos el privilegio de participar plenamente de esa gracia que fue anunciada por esos profetas. Por eso el Señor Jesucristo les dice a los discípulos, ustedes son unos privilegiados. Todos esos profetas, todos esos héroes de la fe, Abraham, Moisés, Noé, David, y podemos mencionar un sinfín de hombres piadosos del Antiguo Testamento. Todos ellos hubieran anhelado ver, mi hermano, lo que tú y yo podemos ver. No es motivo de gozo. No es motivo que nosotros vivamos con la posibilidad de tener una comunión estrecha, perfecta, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Motivo para tener gozo. ¿Cómo puedo estar triste?, dice un canto. Sí. Ahora, yo les comentábamos, mis hermanos, el Señor sabe que hay tristeza, que vienen aflicciones, vienen pruebas. Él lo sabe, por eso mandó un consolador. Cuando enfrentes la aflicción, cuando enfrentes el desánimo, asegúrate de recurrir al consolador, no al amigo, no al psiquiatra, no al psicólogo, no al pastor. Primero, tu primer recurso a quien debes recurrir cuando no experimentas ese gozo es al Señor mismo, al consolador. Por eso Él se fue y dijo, pero les dejo un consolador. Mis hermanos, ¿por qué hay tanto desánimo? Porque simplemente no recurrimos al consolador. Somos bienaventurados, mis hermanos, de poder ver lo que esos grandes hombres anhelaron ver.
ya vemos después de la cruz, ya vemos después de la resurrección, ya vemos, aunque sea con velo, como dice la Escritura, pero ya vemos esas sombras de lo que viene. Decía mi hermano hace rato de los terremotos. Yo creo, no sé cuántos de aquí han vivido un terremoto. Sí. Yo hace muchos años en Toluca me tocó vivir uno. Mis hermanos, te sientes una hormiga de ver cómo se mueve todo. Dice la Escritura, sí, que eso solamente son señales previas de lo que viene. Y lo que viene, mis hermanos, es maravilloso para los que hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo. Lo que viene es esperanzador. Lo que viene es lo que esperamos. Lo que viene es el encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, ese es el gozo del Señor, que es la fuerza para cada creyente. La próxima vez que sientas desánimo, tristeza, mis hermanos, no quiero que nos llevemos un discurso motivacional, porque esto no es así. Esto es reconocer que cuando experimento desánimo, prueba, aflicción, sufrimiento, pérdida, escasez, vayamos al Consolador. Recordemos que nuestro nombre será mencionado en ese libro. Recordemos, sí, cómo esa comunión que el Señor ha ofrecido a sus hijos. Y recordemos que somos bienaventurados de ver lo que hombres, profetas anhelaron ver. Nosotros no solamente lo podemos ver, lo podemos experimentar. Dice Pablo cuando habla de la venida del Señor, que te animes, te goces con estas, que te alientes con estas palabras. Hermano, gózate en saber que si tú has entregado tu vida al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe, en el día glorioso de su venida, cuando allá se pase lista, tú vas a responder presente. Gózate en eso, mi hermano, no en las circunstancias. Gózate en eso. Y por último, el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan. Capítulo 16, versículo 22, la última parte, ¿sí? Cuando el Señor Jesucristo se está despidiendo y dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, ¿sí? Mencionaba también un hermano que es ese sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón. Y fíjense, mis hermanos, cómo concluye este versículo. Y nadie, nada, ni nadie quitará vuestro gozo. El gozo del Señor es nuestra fuerza. El gozo del Señor es lo que te sostiene, no las circunstancias. No tu trabajo, no tu dinero, no tu salud, no tus amistades. Lo que realmente es un gozo eterno es el gozo del Señor, que es tu fuerza. Nehemías dijo, no lloren, no os entristezcáis, porque el gozo del Señor es tu fuerza. Nadie ni nada podrá quitar ese gozo. Acuérdate de esto que dijo el Señor Jesucristo: os volveré a ver, os volveré a ver, y le veremos cara a cara por toda la eternidad. Gocémonos con estas palabras, mis hermanos. Por eso venimos, por eso estamos aquí, porque anhelamos ver hoy por velo, pero en obediencia venimos porque un día le veremos cara a cara. El gozo
de nuestro Señor es nuestra fuerza. Oremos. Ven pronto, Señor, ven pronto. Anhelamos ese encuentro donde veremos tu rostro, veremos incluso tus heridas, esas heridas que fueron hechas por nosotros. Pero veremos ese rostro que dirá nuestro nombre. Y Señor, anhelamos escuchar ese nombre y decir presente. Señor, necesitamos buscarte todos los días, porque tú sabes que el enemigo busca que nosotros nos desanimemos, que nos apartemos, que nos alejemos. Señor, pero queremos buscarte a ti, queremos encontrar en ese Consolador el consuelo, la guía y la dirección para que el gozo de tu salvación sea de nosotros todos los días. Vuélvenos el gozo de tu salvación, Señor. Vuélvenos el gozo de sabernos salvos. Vuélvenos el gozo de que tenemos la esperanza de que te volveremos a ver. Señor, vuélvenos el gozo de tu salvación. Rogamos, suplicamos, Señor, esto para nuestras vidas. Queremos manifestar en nuestras vidas que este gozo puede ser incluso aunque las circunstancias sean adversas. No miro las circunstancias, solo tu amor, tu bendito amor. Gracias, Señor. Anhelamos verte. Tú dijiste que nos volveremos a ver. Y Señor, queremos verte por toda la eternidad. Pedimos esto y rogamos en el bendito nombre de nuestro Señor, nuestra fuerza, nuestro aliento, nuestro Señor Jesucristo. Amén.